Bienvenidos a nuestra lección de hoy para dar continuidad al tema de servidumbres. Ya vimos la definición, la clasificación y algunos aspectos generales de las servidumbres. Hoy vamos a continuar con el tema de las servidumbres legales en particular. Como servidumbres legales podemos citar las siguientes. Servidumbre de acueducto. Los autores, Luis Valiente, Néstor Musto y Segura Ribeiro, coinciden en definir a las servidumbres de acueducto como aquella que tiene como objeto el traslado de las aguas por conductos por un predio que no es propiedad del titular del fundo que las recibe. Mientras tanto, el diccionario de la Real Academia Española establece que las servidumbres de acueducto es la que grava un predio por donde pasa una conducción de aguas. El Código Civil establece en el artículo 760 lo siguiente: casos en que puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública previa indemnización. Puede imponerse también servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés privado previo indemnización en los siguientes casos: establecimiento o aumento de riesgos, establecimiento de baños y de fábricas, desecación de lagunas y terrenos pantanosos, evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales y salidas de aguas de escorrederas y drenajes. En los tres primeros casos puede imponerse la servidumbre no solo para la conducción de las aguas necesarias, sino también para la evasión de las sobrantes. Consideraciones importantes según la legislación guatemalteca. El dueño del terreno sobre el que se trate de imponer una servidumbre forzosa de acueducto podrá oponerse por causas establecidas en el artículo 761 del Código Civil. Cuando un terreno se divide por herencia, venta u otro título, y este terreno de regadío recibe el agua por un solo punto, los dueños que se encuentren en la parte superior quedan obligados a dar paso de agua como servidumbre de acueducto para riego de los inferiores, según lo establece el artículo 762 del Código Civil. La servidumbre forzosa de acueducto puede establecerse temporal o perpetuamente. Se entiende que es perpetua cuando su duración excede de 5 años. En este punto es importante resaltar que únicamente el propietario del predio sirviente puede constituir servidumbres perpetuas de acueducto, mas no así el usufructuario del mismo, según la prohibición expresa de constituir servidumbres perpetuas sobre la finca usufructuada. Por lo que te recomendamos que vincules los artículos 764 y el 719 del Código Civil. La concesión de la servidumbre de acueducto sobre predios ajenos caducará si dentro del plazo que se hubiere fijado el concesionario no hiciere uso de ella. Para constituir la servidumbre de acueducto es necesario cumplir con los siguientes requisitos: garantizar que se pueda realizar la disposición del agua que se va a conducir por el acueducto, determinar que sea conveniente al propietario del predio dominante disponer del agua que desee utilizar, que el paso sea el menos gravoso para el predio o predios que se encuentran de intermedios o circunvecinos, realizar el pago de indemnización por los daños y perjuicios causados al momento de realizar la división del predio al momento de la constitución. Servidumbre de estribo. La servidumbre forzosa de estribo es aquella que se impone cuando el que intenta construir una presa no sea dueño de las riberas o terrenos donde hay que apoyarlas. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 778 del Código Civil. Este tipo de servidumbre también lleva el nombre de parada o partidor, siendo la que se impone sobre los márgenes de un río para construir en ellas una obra que levante el nivel de las aguas, las detenga o reparta. Servidumbre de abrevadero. Manuel Osorio define a la servidumbre de abrevadero como aquella que permite a los propietarios de los predios vecinos llevar sus ganados a abrevar en las aguas que emanan en predios ajenos o discurren por ellos. El Código Civil establece en el artículo 781 que sólo podrá imponerse por causa de utilidad pública a favor de alguna población o caserío previa indemnización. Servidumbre de saca de agua. Manuel Osorio define a la servidumbre de saca de agua como la que autoriza para proveerse de este líquido en fuente, pozo u otro manantial o curso en predio ajeno.
El Código Civil establece en el artículo 781 que solo podrá imponerse por causa de utilidad pública a favor de alguna población o caserío previa indemnización. Servidumbre de paso. Según Néstor Musto, la servidumbre de paso o de tránsito puede ser definida como aquella que otorga al propietario del fundo dominante la facultad de utilizar un sector del fundo sirviente para transmitir por él, transportando elementos necesarios para la explotación de su predio con los vehículos adecuados para ello. Se puede definir entonces a la servidumbre de paso como aquella mediante la cual el propietario de un predio encerrado sin acceso a la vía pública puede reclamar el paso por predios sirvientes con el fin de obtener un camino que le comunique con la vía pública, para lograr con ello el beneficio del predio enclavado, es decir, el predio encerrado. El autor Alfredo Errázuriz indica que la servidumbre de paso ordinariamente deberá tomar el trayecto más corto que permita la comunicación del predio dominante con la vía pública, pudiéndose variar esta situación siempre que esta trayectoria ocasione perjuicios en ambos predios, en el dominante y en el sirviente. En este sentido, el Código Civil guatemalteco indica en su artículo 789 lo relacionado al lugar donde ha de constituirse la servidumbre de paso, indicando que, si no estuviere de acuerdo el dueño del predio dominante, podrá ocurrir al juez competente para que, oyendo el dictamen de expertos, resuelva lo más conveniente, procurando conciliar los intereses de los dos predios. Relaciona dicho artículo con los artículos 96, juicio ordinario, y 164, dictamen de expertos, ambos del Código Procesal Civil y Mercantil. Por su parte, el Código Civil guatemalteco indica en el artículo 786 los elementos necesarios para la constitución de este tipo de servidumbres. Y dice: el propietario de un predio enclavado entre otros ajenos que no tenga salida a la vía pública o que no pueda procurársela sin excesivo gasto o dificultad, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y la explotación del mismo predio. El propietario de una finca rústica, tenga o no salida a la vía pública, podrá también exigir paso por los predios vecinos hasta la estación de cualquier ferrocarril. En ambos casos, y mientras resuelven en definitiva las autoridades judiciales, podrá constituirse provisionalmente por estas, previa garantía de indemnización y de daños y perjuicios. Del citado artículo es importante resaltar que la acción que deviene para reclamar una servidumbre legal de paso se ejercita a través de un juicio ordinario de constitución de servidumbre de paso, en donde las pruebas atinentes para demostrar la necesidad de la misma se circunscriben en documentos, dictamen de expertos y reconocimiento judicial. Por lo que te recomendamos que consultes lo que ha considerado sobre este tema la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Civil, en el recurso de casación 124-2005 de fecha 7 de septiembre de 2005. Otro punto importante que resalta la legislación guatemalteca es lo relacionado a la indemnización al predio sirviente. El artículo 787 del Código Civil establece: se deberá siempre una indemnización equivalente al valor del terreno necesario y al perjuicio que ocasione ese gravamen. La misma disposición se aplicará al que, teniendo paso por predio de otro, necesite ensanchar el camino para conducir vehículos con los mismos fines. En ese sentido, te recomendamos consultar la Gaceta de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil 108-2002, de fecha 20 de enero de 2003, indicando que la vía procesal para hacer valer la indemnización a favor del predio sirviente es por el procedimiento incidental. En este fallo se consideró lo siguiente: en atención a que los medios de convicción aportados al proceso no son suficientes para establecer los montos resultantes por cada uno de estos conceptos, se estima necesario que se fije el monto de la indemnización respectiva a través de la prueba de expertos por el procedimiento incidental. Servidumbre para establecer comunicación telefónica. El Código Civil, en su artículo 796, establece lo relacionado con las servidumbres para establecer comunicación telefónica. Dicho precepto establece:
Cuando, para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas o para conducir energía eléctrica a una finca, sea necesario colocar postes o tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño de esta debe permitirlo mediante la indemnización correspondiente, la que, a falta de acuerdo entre las partes, fijará el juez en las diligencias respectivas. Esta servidumbre comprende el derecho de tránsito de las personas y el de la conducción de los materiales indispensables para la construcción y la vigilancia de la línea. Las diligencias a las que se refiere este artículo se tramitarán en la vía incidental. Dicha normativa se complementa con la Ley General de Telecomunicaciones, específicamente con el artículo 25, el cual establece: establecimiento de servidumbres. La instalación de redes lleva implícita la facultad de usar los bienes nacionales de uso común mediante la constitución de servidumbres o cualquier otro derecho pertinente para fines de instalación de redes de telecomunicaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las normas técnicas regulatorias, así como de las ordenanzas municipales y urbanísticas que corresponda. Las servidumbres o cualquier otro derecho que pudiera afectar bienes nacionales de uso no común o propiedades privadas deberán ser convenidas por las partes y se regirán por las normas generales que sean aplicables. Como referencia histórica de la legislación guatemalteca, en el año 2014 se publicó la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, con el fin de establecer normas que impidan las telecomunicaciones no autorizadas desde un centro del sistema penitenciario. Velar porque los operadores de las redes locales de telefonía móvil del país implementen mecanismos para impedir que desde los centros de prisión preventiva, centros de cumplimiento de condena para ejecución de penas y centros especializados de cumplimiento de sanciones privativas de libertad para adolescentes en conflicto con la ley penal, no se pueda generar tráfico de telecomunicaciones móviles. En relación a la constitución de servidumbres, se establecía en el artículo 10: las personas individuales o jurídicas que hayan obtenido las autorizaciones contenidas en esta ley podrán solicitar servidumbres para la instalación de infraestructura para transmisión de datos y equipo de comunicaciones en propiedad de particulares. Para tal efecto, se seguirá el procedimiento contenido en la Ley General de Electricidad para la constitución de servidumbres legales. En lo que respecta a la indemnización, esta deberá ser previa y en moneda de curso legal, y su pago constará en la resolución final respectiva o en el contrato que para tal efecto se celebre. Cuando la servidumbre sea para la instalación de infraestructura para transmisión de datos por un solicitante que cumpla con lo establecido en el artículo 4 de la presente ley, sustituirá a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en todo el procedimiento la Superintendencia de Telecomunicaciones, SIT. Dicho artículo, al igual que la totalidad de la norma en mención, quedó sin vigencia derivado de la declaratoria de inconstitucionalidad decretada en la sentencia de los expedientes acumulados 2089-2014, 2303-2014, 2352-2014, 2412-2014, 2521-2014 y 2547-2014 de la Corte de Constitucionalidad, publicado el día 29 de marzo del año 2016. Podemos observar en la imagen proyectada del sistema de consulta de jurisprudencia constitucional de la Honorable Corte de Constitucionalidad la Gaceta 119 y la declaratoria con lugar de las acciones de inconstitucionalidad general promovidas contra disposiciones de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para transmisión de datos. Servidumbre de conducción de energía eléctrica, hidrocarburos y minería. Las disposiciones que norman la servidumbre de conducción de energía eléctrica se encuentran plasmadas en el capítulo 3 de la imposición de servidumbres en bienes de dominio público y privado, del título 2 de la Ley General de Electricidad, decreto número 93-96 del Congreso de la República de Guatemala. A continuación se transcriben las disposiciones más importantes del capítulo aludido.
pero para su mejor estudio y comprensión te recomendamos estudiarlo a profundidad. Leamos dichos preceptos. Artículo 23. Tipos de servidumbres legales de utilidad pública. Las servidumbres legales de utilidad pública comprenden las de paso, que incluye la construcción de senderos, trochas y caminos, las de agua, acueducto y todas aquellas que señala la legislación ordinaria y que sean necesarias sobre la base de los estudios técnicos correspondientes, incluyendo el derecho de inspección y mantenimiento permanente. El artículo 31 habla de los derechos que implica la constitución de servidumbres legales de utilidad pública. El establecimiento de servidumbres a que se refiere el presente capítulo implica para los adjudicatarios de las mismas los siguientes derechos. Construir en los terrenos afectados por la servidumbre las obras e instalaciones necesarias y destinadas al servicio correspondiente. Colocar postes y torres, tender cables aéreos o subterráneos, instalar subestaciones y demás estructuras necesarias para la prestación del servicio bajo la responsabilidad exclusiva del adjudicatario. Utilizar las áreas necesarias para la constitución de las servidumbres en general y para la construcción, inspección, mantenimiento, reparación y modificación de las instalaciones correspondientes. Delimitar los terrenos para las bocatomas, canales de conducción, vertederos, clasificadores, estanques, cámaras de presión, tuberías, dependencias, habitaciones para el personal, canales de desagüe, caminos de acceso y en general todas las demás obras estrictamente requeridas para las instalaciones. Descargar las aguas por los cauces existentes en el predio sirviente siempre que las condiciones de los mismos lo permitan. En este sentido, es importante también hacer referencia a las servidumbres de hidrocarburos. Corresponde a la Dirección General de Hidrocarburos verificar que se cumpla con el procedimiento establecido en la Ley de Hidrocarburos, decreto número 109-83 y su reglamento, el Acuerdo Gubernativo 1034-83 para la constitución de servidumbres, ocupación temporal y o expropiación de los inmuebles, como consecuencia de la ejecución de operaciones petroleras. La constitución de dichas servidumbres se encuentra regulado en el título quinto de dicha ley. Leamos el contenido del artículo 67 de la Ley de Hidrocarburos. Artículo 67. Constitución de servidumbres, ocupación temporal y expropiación. Se declara de utilidad y necesidad públicas, en su orden, la constitución de servidumbres, ocupación temporal o expropiación de bienes de propiedad privada que de cualquier manera deban afectarse para la realización de operaciones petroleras, en la forma en que éstas aparecen definidas en la presente ley. El gobierno, a través del ministerio, comprobará la utilidad o la necesidad públicas a que se refiere el párrafo anterior y acordará en cada caso concreto los bienes que deban ser afectados por la constitución de servidumbres u ocupación temporal. En caso de que no pueda realizarse la operación petrolera por medio de la constitución de servidumbres o de la ocupación temporal, se acordará la expropiación forzosa del área estrictamente indispensable para realizar dicha operación petrolera. El propietario o el legítimo poseedor deberá ser indemnizado en la forma establecida en esta ley. Ahora, con relación a las servidumbres de minería, le corresponde a la Dirección General de Minería verificar que se cumpla con el procedimiento establecido en la Ley de Minería, decreto número 48-97 y su reglamento, el Acuerdo Gubernativo 176-2001, para la constitución de este tipo de servidumbres. A continuación se transcriben las disposiciones más importantes del capítulo aludido, pero para su mejor estudio y comprensión te recomendamos estudiarlo a profundidad. Se entiende por servidumbre legal a todas aquellas que sea necesario constituir, teniendo como fin operaciones mineras y en especial las actividades de reconocimiento, exploración y explotación, según lo establece el artículo 6 de dicha ley. Leamos el contenido del artículo 72 de la Ley de Minería. Artículo 72. Servidumbres legales.
Las servidumbres legales comprenden las de paso, que incluye la construcción de senderos, trochas, caminos, excavaciones y perforaciones, las de agua, acueducto y todas aquellas que señale la legislación ordinaria y que sean necesarias sobre la base de los estudios técnicos correspondientes, incluyendo el derecho de inspección y mantenimiento permanente. Servidumbre de paso de vehículos aéreos. Manuel Osorio define a la servidumbre de paso de vehículos aéreos como la de carácter público que se impone por conveniencia o seguridad de la navegación aérea, como no edificar a ciertas alturas en las proximidades de los aeródromos y el señalamiento luminoso nocturno de edificios elevados. El Código Civil, en el artículo 797, únicamente hace mención que la servidumbre del paso de vehículos aéreos se regirá por las leyes especiales. En este caso, sería la Ley de Aviación Civil. En ese sentido, los artículos 34 al 36 de la Ley de Aviación Civil, decreto número 93-2000, establecen que corresponde a la Dirección General de Aeronáutica Civil determinar las superficies limitadoras de obstáculos de cada aeródromo público existente o que se construya o modifique. Los artículos 35 y 36 establecen que la Dirección General de Aeronáutica Civil requerirá judicialmente al infractor la obligación de reducir la altura de las construcciones que sobrepasen la altura impuesta por dicha institución. Dicha reglamentación se complementa con su reglamento Acuerdo Gubernativo 384-2001, el cual regula lo relacionado con las edificaciones, estructuras o instalaciones que penetren el espacio delimitado, específicamente en los artículos 36 al 41 de dicha normativa. Por lo que se podría concluir con dos aspectos importantes. Uno, el deber de tolerancia del superficiario titular de un derecho real, el cual se encuentra limitado según las disposiciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pues deberán contar con autorización por escrito de dicha institución. Entonces estaríamos frente a una especie de servidumbre de paso por el espacio aéreo, la cual sería a perpetuidad, pues dicha condición no cambiará. El segundo aspecto está relacionado no solo con los artículos citados de la Ley de Aviación Civil y su reglamento, sino también por el artículo 22 de la ley citada, el cual establece que, excepto en caso de fuerza mayor, ninguna aeronave debe aterrizar en aeródromos privados sin autorización de su propietario. El aterrizaje en aeródromos privados no autoriza al propietario a impedir la continuación del vuelo. Si le produjere perjuicio a este hecho, tendrá derecho a indemnización. Asimismo, el reglamento de la referida ley desarrolla para asegurar la disponibilidad de aeródromos privados en caso de fuerza mayor en el artículo 32, que dice: el aterrizaje y despegue en aeródromos y helipuertos privados se realizará con la autorización del propietario, quien velará porque las condiciones de operación sean seguras. Sin embargo, ningún propietario o administrador de aeródromo podrá colocar obstáculos para evitar el uso de la pista, dándole un aspecto de servidumbre de paso de vehículos aéreos a perpetuidad. Debemos entender que la legislación guatemalteca en el aspecto de derecho aeronáutico es una rama que aún no ha sido plenamente desarrollada y el cual nace de la necesidad de regular el tráfico en el medio aéreo, luego de que se desarrollara el derecho marítimo, por lo que debería de consolidarse su desarrollo y proveer mayor seguridad jurídica. Servidumbre legal de desagüe. Néstor Musto indica que la servidumbre legal de desagüe se caracteriza como una servidumbre pasiva de recibir aguas artificiales. Indica que en la legislación argentina existe la obligación de los predios inferiores de recibir las aguas que naturalmente descienden de los superiores, y luego los terrenos inferiores deben recibir también las aguas artificiales. Indica también que debido a la importancia que puede tener la recuperación de tierras para la explotación o evitar su inundación, la ley argentina concede la facultad de conducir las aguas por canales subterráneos o descubiertos. En ese sentido, el Código Civil guatemalteco indica en el artículo 798 lo relacionado a la servidumbre legal de desagüe.
Cuando un predio rústico o urbano se encuentre enclavado en otro u otros, de manera que no tenga comunicación directa con algún camino, canal o calle pública, estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir por entre estos el desagüe del canal. Las dimensiones y dirección del conducto se fijarán por el juez, previo informe de peritos y audiencia de los interesados, observándose en cuanto fuera posible las reglas dadas en este capítulo. Servidumbre del uso de vista. El Código Civil en el artículo 517 establece lo siguiente: limitación de la medianería. Mientras el dueño de la pared divisoria tenga a su favor una servidumbre de luz o de vista, el dueño del predio vecino solo podrá adquirir la medianería hasta la altura de la parte inferior de las ventanas o huecos que constituyen el signo exterior de la servidumbre. Manuel Osorio las define como servidumbre de luces, la constituida en beneficio de un inmueble a fin de aumentar su luz o proporcionársela. Servidumbre de vistas, en su manifestación negativa, la que prohíbe a un propietario la apertura de huecos con vistas directas u oblicuas a menor distancia que la permitida por la ley. En lo positivo, la que el dueño de un predio le permite sobre finca vecina abrir y mantener vistas a distancia menor que la legal. Como ejemplo de servidumbre de vista, podríamos citar el caso de que el propietario de un edificio con vista a los volcanes de Agua y Fuego pacte con el vecino o colindante la restricción de construir otro edificio o pared que obstaculice la vista a dichos volcanes. Hasta aquí concluimos el tema de las servidumbres. Muchas gracias.